Ya, presidente, estamos en En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión, señora secretaria. presidente. Cuenta. Primero decir que los invitados son los que están apareciendo ahí en la tabla. Y se había invitado también a la economista señora Claudia Sangüesa y al economista señor Marco Kremerman, pero ellos se excusaron por tener compromisos anteriores, pero solicitaron ser considerados para una próxima sesión, presidente. Lo otro que le quería señalar es que nuestro primer invitado, el señor Daniel Ulloa, está justamente en el primer lugar porque él luego tiene otro compromiso, y don Salvador Valdés pidió ser colocado al final porque él va a llegar aproximadamente como a las 10:15, 10:30, presidente. Nada más. Micrófono, presidente. Le doy la bienvenida a todos nuestros invitados y esperar que podamos tener una buena sesión. Ofrecerle la palabra a don Daniel. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Para situar la conversación, solo para situarla, hemos realizado una serie de conversaciones como comisión y con los integrantes. Esta es la parte de la industria, que es probablemente uno de los últimos temas de conversación, antes que entremos ya de lleno a tomar decisiones sobre cómo vamos a abordar este proyecto, y por ende le agradecemos mucho a nuestros invitados que nos acompañen hoy día. Don Daniel tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al resto de los senadores. Senador Galilea, perdón. Senador Galilea. Presidente, disculpe que interrumpa el inicio de Daniel, pero yo quería dejar planteado, presidente, de que sin perjuicio de que hagamos todo este análisis de industria, vamos a tener que hacer, pienso yo, un análisis que no sé si es corto o largo, del impacto final de todos estos retiros sin borde que hemos estado haciendo, porque en principio todo indica que esto, por muy imaginativos que seamos por el camino en que vamos, hagamos la reforma que hagamos, no va a tener un impacto promedio de más de 10.000 pesos en las pensiones de los chilenos, lo que creo que podría ser finalmente un resultado absolutamente catastrófico desde el punto de vista social, de política pública, de todo punto de vista. Entonces, quería simplemente dejar planteado el punto, presidente, porque después de escuchar, por supuesto, a todos los profesores, yo, a Raúl, Valdés y los que vengan en sesiones siguientes, yo creo que tenemos que volver a abrirnos un espacio para conversar y discutir dónde quedamos parados después de estos retiros sin borde que se han aprobado en este país. Eso, presidente. Gracias. Muy bien, le ofrezco la palabra a don Daniel. Presidente, un tema distinto. Antes de... Solamente quería solicitar si podíamos oficiar como comisión en un tema absolutamente distinto. Me reuní temprano en la mañana con la Asociación de Funcionarios del FOSI, con el sindicato. Y han habido, por lo que me señalan, 28 despidos, lo que parece un despropósito en el contexto en que estamos, que no partamos por casa, ¿no es cierto?, del Estado cuidando el empleo, pero además 28... Uno puede entender que hay situaciones de evaluación, pero me parece que es un número excesivo, además en una institución que realiza una labor tan relevante, ¿no?, en términos de apoyo a las personas en situación de pobreza. Así que durante el transcurso de la sesión le voy a hacer llegar a la Secretaría los antecedentes, pero que pudiéramos oficiar a la ministra de Desarrollo Social para que se revisen estas situaciones, ojalá se puedan revertir las desvinculaciones, saber cuáles son los motivos de esas decisiones y cuál es el plan también de fortalecimiento institucional en términos de garantizar el paso a la contrata de los funcionarios. Yo creo que si hay instituciones donde el tema de los honorarios ha sido de uso y abuso, es el FOSI, eso lo conocemos. Entonces, creo que también sería oportuno conocer detalles de cómo se está abordando
la situación contractual del personal que existe en la institución a lo largo del país. Muchas gracias, estoy de acuerdo. Podríamos concordar enviar ese oficio. Acordado. Don Daniel, se ofrece la palabra. Bien, muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la senadora Goich, a la ministra Saldívar y a los senadores acá presentes, además a Patricio y al resto de los funcionarios que están hoy. Si me dan permiso para compartir, por favor. Adelante. Sí, comparto. Bien. La solicitud que me realizó el presidente de la Comisión de Trabajo guarda relación con la parte de regulación de la industria de esta reforma de pensiones. Como economista integré un equipo que denominamos la Mesa Técnica de Oposición para la Reforma de Pensiones dentro de la Comisión de Trabajo, que ha estado trabajando desde comienzo de año y que realizó una propuesta el 20 de enero del 2020 que fue entregada a los miembros de las comisiones de trabajo tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, y que posterior a ello continuó trabajando en la modelación del 6% de cotización adicional en la parte contributiva, en un modelo de ahorro colectivo solidario, y ese trabajo terminó entregado y modelado y evaluado por la Dirección de Presupuesto el día 29 de julio. Importante este contexto. A partir de eso, además, profundizamos tangencialmente en lo que es la regulación de la industria, porque esta merita también un trabajo posterior a cualquier acuerdo que se realice por los cambios sustantivos que acá se están planteando. Por lo tanto, en esa mesa participamos Paula Benavides, que coordinó el equipo, Anda Sutos, Cristóbal Uneus, Hugo Cifuentes y Daniel Ulloa, quien habla. Un poco de contexto en lo que es el diagnóstico de la industria en respecto a la administración del 10% de cuentas de capitalización individual. Uno de los grandes temas que es evidente y ha sido público y que muchos hoy día ven con datos concretos, es un desbalance que existe estructural entre la suficiencia de la pensión autofinanciada, con tasas de reemplazo bajo el 30%, en promedio, las mujeres obviamente mucho más castigadas que los hombres, la rentabilidad de los fondos y la rentabilidad de los administradores de estos fondos, que son las AFP. Por lo tanto, hay un desbalance entre la profundidad de la pensión que se genera autofinanciada a través de este modelo, la rentabilidad que los fondos de pensiones están hoy generando a través de la acción de los administradores, y la rentabilidad como administrador de las empresas AFP que toman estos fondos para su gestión. Esto también ha llevado a problemas de legitimidad de la industria, donde además los incentivos, desde mi punto de vista, no están correctamente puestos en cuanto a la gestión de fondos, y esto tiene como consecuencia también ineficiencia en la industria previsional desde el punto de vista de los excesivos costos o gastos en ciertas áreas, como son principalmente ventas y comercialización, que concentran cerca del 30% total de gasto anual de cada AFP. Además, se suma a esto que la industria presenta asimetrías de información y poder. Esto es evidente porque hoy un trabajador o un afiliado no participa de las decisiones de los directorios de la AFP y tampoco participa de las decisiones que la AFP toman en conformar parte de los directorios de la empresa en la que invierte. Por lo tanto, hay una asimetría entre quien pone los fondos, entre quien los gestiona y administra, y eso a su vez tiene también un origen en la regulación actual del sistema. Por lo tanto, estos tres puntos creo que era importante relevarlos porque son parte de la síntesis de un diagnóstico en cuanto a industria. Primero, uno de los temas fundamentales y que tienen efectos sustantivos sobre la suficiencia de los fondos de pensión tiene que ver con la rentabilidad. Cuando uno observa la rentabilidad sobre patrimonio de las empresas AFP como administradoras de estos fondos de pensiones, esta rentabilidad sobre patrimonio ROE más que cuadruplica la rentabilidad anual de los fondos de pensiones que gestionan. Vemos acá en el cuadro de la izquierda cuál ha sido la rentabilidad sobre patrimonio de los últimos 10 años de las AFP, que en promedio, ponderado por afiliado que gestionan, es de un 21%, versus la rentabilidad de los últimos 5 años, rentabilidad real,
que publica la OECD en su informe anual, perdón, informe de Pensions at a Glance de 2019, que obtuvo un valor, publicó un valor de 3,1% de rentabilidad real anual para los últimos 5 años, de 4,7% considerando la última década. Entonces, cuando uno revisa esto, observa que la rentabilidad real de los últimos 5 años de los fondos de pensiones chilenos muestran un pobre desempeño comparado con sistemas de pensiones, además de otras economías OECD. Y la empresa AFP cuadruplica ese valor como empresa. Entonces, este es el desbalance que les comentaba respecto a las rentabilidades. Si uno observa además y nos comparamos, hacemos un benchmark con economías que tienen un desarrollo profundo en sus sistemas de pensión, y hacia el cual también la propuesta que se hizo el 29 de julio, parte de su modelación y de su diseño aspira hacia esos modelos de economía. Uno ve, por ejemplo, el caso de Australia, que tiene una rentabilidad anual real de los últimos 5 años 6,7 versus 3,1 en Chile, o la de Canadá, que es 9,4, o la de New Zealand con un 11,9, o Suecia con el AP1, que es uno de los fondos que registran con 11,1. Por lo tanto, aun cuando el 3,1 es meritorio, comparado con otras economías que tienen un desarrollo de modelos similares a los cuales uno aspira a plantear para Chile, nuestros gestores de fondo hoy tienen un pobre desempeño comparado con el resto de esas economías. Después tenemos el siguiente problema, que es la duplicidad de funciones. Esto lo vimos en octubre. El costo por afiliado en AFP es de 37.000 pesos versus 2.500 en la administradora de fondos de cesantía, para comparar en el fondo una base similar de administración de cotizantes. Vemos prácticamente más de 10 veces el costo por afiliado de AFP respecto de la AFC. También el número de trabajadores, cifra bastante mayor, 20 veces la cantidad de trabajadores que tiene el sistema de AFP versus 734 trabajadores que tiene la AFC, donde además dentro de la AFP un tercio son vendedores, y esto tiene consecuencia que cerca del 30% de los gastos por afiliados del sistema de AFP están puestos en sueldo y salario del personal de venta y gastos de comercialización, como se ve en esta gráfica acá. Para ser más preciso, un 27%. Por lo tanto, acá vemos que esto es la consecuencia de un modelo en el cual al final las administradoras están compitiendo por afiliado, y aquí es donde uno tiene que entrar a evaluar las políticas públicas sin perder de vista el diseño, pero principalmente el fin y el propósito de esta ley o de pensiones. Y es que lo que se busca es generar mejores pensiones, ¿no? Y eso no se logra compitiendo por más afiliados, se logra haciendo una buena gestión de los fondos y logrando la mayor rentabilidad posible de esos fondos. Por lo tanto, los incentivos para la industria deberían estar puestos ahí y no en la competencia por afiliado, como está hoy día en evidencia por estos casi 4 décadas de sistema. Además, hay una situación que es extraña, porque como individuos racionales uno esperaría que mientras menos me cobren como comisión, mejor, y me voy a esa AFP. Sin embargo, hay evidencia empírica que demuestra la escasa sensibilidad a los precios o comisiones que cobran la AFP por parte de los afiliados. O sea, son poco sensibles a esos precios. Y esto también tiene una lección. Más competencia, más AFP, o más gestores, como se plantea en el proyecto de ley, donde permite, por ejemplo, en el caso del 10% que entre las cajas de compensación de asignación familiar o las cooperativas de crédito reguladas por la CMF, esa mayor competencia no necesariamente va a generar menores comisiones, ¿no? Y además, dada lo poco sensible del afiliado respecto a los precios, es muy poco probable que eso genere más eficiencia, y por el contrario, se corre el riesgo de volver a la década de los 90 con múltiples operadores y con elevados costos de administración, perdiendo nuevamente el foco en lo que importa, que es generar más rentabilidad y generar mayor valor de los fondos. Acá, por ejemplo, en este cuadro vemos que las antiguas AFP, Capital, Cupro, Navitas, Plan Vital y Provida, que están prácticamente desde el inicio del sistema, algunas fusionadas con otras, son las que registran a su vez los mayores costos por comisión. Si lo comparamos con las nuevas AFP ingresadas a la última década, principalmente Modelo, que es la que tiene ya 10 años de historia, uno va recién en su primer año de operación.
Y por lo tanto, aun cuando son las más antiguas, las que tienen mayores afiliados, son las que, por otro lado, que tienen los mayores costos por comisión. Por lo tanto, no necesariamente esta nueva entrada de actores, como se plantea en el proyecto de ley del Ejecutivo, va a generar eficiencias dentro de la industria. Por el contrario, creo que eso puede generar como riesgo que volvamos a historias pasadas no muy felices en cuanto a administración. ¿Qué es lo que se plantea respecto a la reorganización de la industria? Y aquí quiero ser bien claro que esta es una propuesta que surgió el 20 de enero del 2020. Un equipo de distintos economistas académicos que apoyaron a las comisiones de trabajo de ambas cámaras, y en eso se planteó un cambio sustantivo de la industria que era separar funciones. Planteamos que el componente de capitalización individual de pilar contributivo sea reformado de manera sustantiva a través de medidas que reduzcan los costos y margen de utilidad, que generen más eficiencia, con inversiones orientadas a largo plazo, eso es fundamental, y a la vez donde se introduzca mayor transparencia y se reduzca la concentración de poder económico. El proyecto de ley actual del gobierno plantea que la administración de cuentas y gestión de fondos se mantenga en un mismo actor. En el caso 6% se puede delegar, que el 10% continúe en la AFP y además en nuevos actores como las cajas de compensación y las cooperativas, y que el 6% adicional de cargo del empleador lo administre el CAS a través de las cajas de compensación, cooperativas, AGS, compañías de seguro y otras que estén validadas como instituciones financieras por la CMS. Por su parte, lo que planteamos el 20 de enero y que reforzamos el 29 de julio como equipo técnico de oposición a la Comisión de Trabajo, se plantea lo siguiente: que en régimen el trabajador cotiza su 10% de cuenta de capitalización individual y elige si quiere que lo administre un ente público, que sería el Consejo de Ahorro Colectivo Solidario, que es el que va a estar administrando el otro 6%, o que lo gestionen privados a través de gestores de fondos. Por su parte, el empleador cotiza el 6% en un fondo solidario colectivo administrado por el Consejo de Ahorro Colectivo Solidario, y hay una única puerta de entrada al sistema previsional chileno a través de un administrador de pensiones, que nosotros planteamos que sea una institución autónoma de seguridad social, que recauda, pudiendo a su vez subcontratar la recaudación, que lleve el registro de cuentas, tanto del 10 como el 6, de cada persona, que registra las nuevas afiliaciones. O sea, acá no hay una competencia por afiliaciones, sino que cada persona que se afilia en el mercado laboral, ingresa al mercado laboral, perdón, y necesita cotizar, lo haga a través de este administrador de pensiones públicos, atiende público y paga beneficio cuando corresponda, que son las pensiones. Por otra parte, habrán distintos gestores de fondos que invertirán el 10% de los trabajadores según la elección del afiliado, siguiendo la regulación del administrador de pensiones, en base a una modalidad de licitación ciega de fondos, de manera tal que se eviten estos problemas de agencia, problemas de captura de afiliados, y donde el afiliado le dé la orden al administrador de pensiones y después el administrador de pensiones toma eso y hace una licitación ciega de esos fondos para que distintos gestores ofrezcan condiciones de rentabilidad y comisión más óptimas para el afiliado. Y los afiliados pueden elegir si quieren que sus cuentas de capitalización individual los administre en un fondo específico y separado el Consejo de Ahorro Colectivo Solidario. Y el Consejo de Ahorro Colectivo Solidario administra a su vez la inversión del Fondo Solidario. Esa es la propuesta, que en términos prácticos o gráficos lo que hace es cambiar un sistema actual donde el trabajador cotiza el 10%, elige la AFP, va a la oficina o lo hace a través de web, y por otro lado se ve cuando la persona está por jubilar, informa a su vez cuál es el mecanismo que quiere de jubilación, salvo los nuevos afiliados que entran hoy día en regulación actual, entran a estas licitaciones masivas de nuevos afiliados. Y por otro lado, la AFP le informa al recaudador previsional cuáles son sus afiliados, el recaudador previsional informa a la AFP la cotización y la remuneración imponible, que es lo que hoy día opera principalmente con el 10% de continuidad. En la nueva propuesta, lo que se plantea es que exista una única puerta de entrada a través del administrador de pensiones, público, autónomo, dotado de capacidad técnica, que paga pensiones, recauda, registra saldos de cuenta, cobra y hace los procesos de afiliación de nuevos trabajadores. Lo primero es que el trabajador avisa el fondo en que quiere invertir.
ejecuta, puede ir también a cubrir sus dudas o solicitar información en las oficinas del administrador de pensiones y a su vez exige que le paguen su pensión. Por otro lado, como información 2, desde los gestores de fondos y la cuenta puntual abierta para el 10% en el caso de que el Consejo de Ahorro Colectivo Solidario esté administrando parte del 10%, informa al administrador de pensiones el valor de saldo de los fondos de cada individuo. Por su parte, el administrador de pensiones informa a los gestores de fondos y al CAC con esta cuenta 2 la licitación ciega a través de bases de licitación en base a las elecciones individuales que haga de fondo por cada afiliado. Y finalmente el Consejo de Ahorro Colectivo Solidario, que está en esta otra cajita, administrando y gestionando los fondos del 6%, establece las reglas, en base a las reglas nacionales, al momento de pensionarse, e informa, el valor del saldo nacional de cada individuo. Por lo tanto, en la práctica, lo que tenemos acá es un sistema con una única puerta de entrada, con distintos gestores de fondos, administrando, gestionando esos fondos en base a licitaciones ciegas que hace el regulador. Otras medidas que se han planteado en la transición es que en el corto plazo la AFP destina el 30% de sus utilidades netas totales al Fondo Solidario Colectivo del sistema de pensiones, o de otra manera que se regule un monto máximo de rentabilidad sobre patrimonio, como ocurre en otras industrias reguladas en el país desde hace ya más de 30 años. Establecer límites a los gastos de venta, publicidad y comercialización de la AFP, las cuales deben estar facultadas solamente para realizar gastos que digan relación estricta con el cumplimiento de su objeto, entregar información de saldo y de rentabilidades, etcétera, relacionadas con los fondos de pensión. Mayor participación de afiliados, tanto en los directorios de la misma AFP como en la decisión de quién integrará los directorios de la empresa donde se invierte esos fondos. Ampliar el rango de los cargos incompatibles de la AFP con sus controladores, esto tiene que ver también con temas de transparencia y de evitar conflictos de interés. Fortalecer a la Comisión de Usuarios como entidad de participación social, adecuándola en sus recursos y atribuciones a la nueva realidad del sistema de pensiones. Obligación de exención de pago de comisión a la AFP para aquellos afiliados que postergan la jubilación y aquellos que estando pensionados siguen cotizando. Perfeccionar sistemas como en cuanto a acceso y mayor transparencia e información para que la persona tome una decisión de manera correcta en cuanto al sistema que elija. Revisar las tablas de mortalidad es fundamental, de modo de incorporar la diferenciación por nivel socioeconómico. Acá hay cierta evidencia de que los niveles socioeconómicos más altos tienen una esperanza de vida más elevada que aquellos personas de menores recursos, más vulnerables, y eso hoy no está reflejado en las tablas de mortalidad y por lo tanto en cierta medida existe una regresividad desde las personas de menos recursos a las de mayores recursos. Eliminar el factor de ajuste retiro programado, que no tiene mucho sentido mantenerlo, de esa manera mejorar las pensiones autofinanciadas y perfeccionar el cálculo de tasa de interés técnico retiro programado, que ha tenido distintas oscilaciones en la última década, y esto debe obedecer a una política de largo plazo que esté estandarizada y que sea flexible, además de los ciclos económicos del país. Algunas acciones para implementar la separación de funciones. Acá, si uno lo ve en el fondo del cambio, lo que va a ocurrir es que debemos transitar hacia un sistema de cobro de comisiones desde la remuneración a un cobro de comisiones por saldo. Por lo tanto, pero lo importante, y así como se ha manifestado en todas las últimas sesiones de la Comisión de Trabajo por los senadores que la integran de la oposición, lo que importa es sentar las bases de un nuevo sistema de pensiones. Y por lo tanto, creo que es fundamental que en el proyecto de ley se debe legislar sobre la separación de funciones, sentando las bases de ese cambio, pero con un inicio de implementación en un plazo de hasta 24 meses e incluyendo una gradualidad posterior que resulta adecuada. No es que esto sea de la noche a la mañana, es un cambio importante a la industria y que requieren prudencialmente una oportunidad correcta para su implementación. Planteamos que desde el Ejecutivo se debería conformar un equipo transversal, el cual debe acordarse en esta etapa, para apoyar el diseño detallado del proceso de separación de funciones y de la transición del sistema, que incluirá una transición de comisiones sobre salario a comisiones sobre saldo. Por lo tanto, es fundamental que esto se analice, se escuchen distintas visiones técnicas, distintas experiencias además,
países que ya tienen implementado el sistema, donde existe una única puerta de entrada a la industria de pensiones, como Canadá o Suecia, o lo que ha discutido hace poco en Perú en cuanto a su reforma de pensiones, que también plantea esta separación. Un diseño detallado podría efectuarse en un plazo razonable de meses, 4 a 6 meses, con apoyo externo de expertos internacionales de alto nivel. Esto es fundamental, hay que hacerlo con la oportunidad que amerita un cambio al sistema, pero no de un día para otro. Esto requiere modelar, requiere analizar los efectos y ver cuál es la mejor forma de hacer esta separación de funciones en términos de la transición desde comisiones sobre salario a comisiones sobre salario. Y algunas consideraciones finales que hago a título personal, y creo que algunos también de mis colegas comparten, es que es la necesidad evidente de fortalecer el rol del Estado en seguridad social, tanto en la gobernanza del sistema, con un consejo de alto nivel, en la puerta de entrada única al sistema de pensiones, en la gestión de fondos del 6 y del 10. La transición debe ser oportuna, pertinente y en consulta para la administración de cuentas y para la gestión de fondos, regulada en un nuevo marco normativo y por la superintendencia, que es un rol fundamental del Ejecutivo. Va a involucrar definiciones legales básicas en una nueva arquitectura del sistema de pensiones. Hoy día tenemos algo integrado, esto hay que desintegrarlo, de manera tal que permita concentrar a los gestores de fondos en lo que mejor saben hacer, que es generar mejor rentabilidad, y al Estado a través de este rol de entrada única al sistema de pensiones, recaudando, afiliando a nuevos trabajadores, generando registros sobre saldo y pagando los beneficios. Énfasis normativo relevante en la entidad administradora en relación con afiliados y gestores. Informativo, perdón, se va a requerir mayor educación, se va a requerir un mayor rol del Estado en términos de educación financiera y previsional a los afiliados, y eso debe estar también puesto en esta nueva institución pública. Acá, esto es una opinión personal, planteo, para la separación de funciones quizás sea recomendable separar el stock del 10% respecto a los nuevos cotizantes del 10%, como una medida de resguardo frente a eventuales reclamaciones internacionales, ¿no? He visto por la prensa algunas preocupaciones de parlamentarios respecto a que los actuales administradores pueden recurrir al CIADI, por ejemplo, o otros organismos internacionales, reclamando cambios en las reglas. Sin embargo, una alternativa puede ser separar el stock del 10% que hoy día administran respecto de las nuevas personas que vayan ingresando al mercado, y hacer un proceso de transición razonable y pertinente. La nueva institucionalidad debe hacerse cargo además de la necesidad de aislar el uso de fondos de pensiones para política fiscal, ¿ya? Los retiros del 10%. La institución de seguridad social autónoma debe ser lo más robusta posible, al igual que el CAC, el Consejo Recolectivo Solidario, de manera tal que se aísle o se ponga una muralla entre lo que es ahorro para pensiones y lo que son necesidades de política pública en coyuntura, para suplir problemas de vivienda, o para ver temas de cobertura ecuacional, o para cubrir shock de desempleo. Existen otras herramientas que no son los fondos de pensiones, y hoy día ha quedado más que en evidencia que no solamente los antiguos sistemas de reparto tenían esa tendencia de usar los fondos para política pública, sino que también hoy día en un mercado como el tradicional chileno, donde las cuentas de capitalización individual son el modelo, también los fondos fueron usados para hacer política fiscal, primero en un proyecto de ley propuesto por el Parlamento, y en un segundo proyecto propuesto por el Ejecutivo. Por lo tanto, el Estado en su conjunto está también haciendo uso de estos recursos para política pública, lo cual debería corregirse, y eso debería ser parte de los bordes de la nueva institucionalidad en pensiones. Y finalmente, dar la importancia a esta reforma y en la coyuntura política social actual, es fundamental recoger las distintas visiones con acuerdos amplios que faciliten la sostenibilidad y la legitimidad a largo plazo de una reforma. No puede ser una reforma que recoja mayorías coyunturales y debe, por lo tanto, ser parte de un acuerdo, de un proceso de consulta, corto, breve quizás, pero que sí se haga para poder implementar una nueva reforma. Y eso asegura a su vez que no sea perforable en una nueva administración. Esa es la presentación. Muchas gracias, presidente, y quedo atento a cualquier consulta. Muchas gracias, Daniel. Perdón, presidente. Daniel, ¿puede dejar la última página que tenía puesta en la pantalla? Al tiro, presidente.
¿La pueden ver? Sí. Perfecto. Rodrigo, estás sin micrófono. Entonces quería alcanzar a tomar apunte de un par de cositas. ¿La Secretaría tiene la presentación, señora Pilar? Sí, presidente, se la podemos enviar inmediatamente al senador Galilea. Gracias. Muchas gracias por su presentación, don Daniel. Le propongo a la comisión que escuchemos las otras presentaciones. ¿Presidente? ¿Sí? ¿O quiere consultar sobre esto? Yo creo que mejor prefiero ir preguntando a cada uno de los exponentes, porque si no se... Vamos. Si es que se puede. ¿Sí? Tiene la palabra. Yeah. Daniel, una pregunta o varias preguntas. Uno, a ver, tú o ustedes proponen un modelo 100% distinto en la práctica, que es que en el hecho todo el sistema de pensiones sea administrado por un ente fiscal autónomo y que en lo único que entre comillas se parecería al sistema actual es que llevaría unas cuentas individuales que se licitan ciegamente como administración de fondos, pero no los clientes, por así decirlo. Entonces, te quería hacer la siguiente pregunta. Uno, en la comparación de rentabilidades de industrias, porque se compara Chile con Australia, Nueva Zelanda, ya no me acuerdo qué otro país, Suecia creo, ellos invierten muchos en fondos alternativos, que son fondos más de largo plazo y que tienen en general una difícil valorización de mercado, porque no son así, no tienen un precio tan obvio y evidente como puede ser una cuota de fondo mutuo. Y en mi modesta experiencia en el mundo financiero, antes de ser senador, recuerdo que en muchas de estas instituciones las valorizaciones las hacen comités que son internos de ellos mismos. No hay empresas auditoras claras que estén diciendo cuánto vale un determinado activo de largo plazo, un activo alternativo en el que pueden haber invertido. Entonces, muchas de las peloteras internacionales que han habido en el mundo financiero vienen dados por este factor, por valorizaciones internas que hacen las compañías que después no son estrictamente reales al momento de liquidarse o tener que liquidarse algún activo. Entonces, te quería preguntar si es que, porque me sorprende mucho la diferencia, porque además, si a mí me dijeran, oye, hay una parte donde uno puede invertir al 10% en 10 años, me encantaría conocerla, porque en principio lo encuentro sumamente difícil. Y porque además, de hecho, creo que era Nueva Zelanda el que estaba muy escapado. No puedo creer que un país prácticamente duplique al que sigue y que a su vez otro duplique. Entonces, ahí me suena, no es que me suene, pero me llama la atención la increíble disparidad de resultados en instituciones financieras que son más o menos estándar o deberían ser más o menos estándar en el mundo. Después, la segunda cuestión que me gustaría saber si tienen algo bien afinado. Ustedes hacen una comparación de costos por afiliado, en fin, entre la AFC y las AFP. Si mi memoria no me falla los números, la AFP cobran promedio 37.500 pesos por afiliado año, mientras que la AFC creo que eran 2.500 pesos, es decir, 10 veces o más de diferencia. Entonces, como también esa es una diferencia muy, muy llamativa, me encantaría saber si estamos comparando estrictamente peras con peras y manzanas con manzanas, porque a lo mejor hay muchas funciones que tiene uno y que no tiene el otro. Entonces, me encantaría saber, afinar la puntería en esto, hasta qué punto es comparable
y hasta qué punto no es comparable el AFC con las AFP para este punto específico de costo de administración. Hay una diferencia que eso es bastante obvia, que tiene que ver con la fuerza de venta y qué sé yo, pero hay otros muchos factores que creo que deben ser considerados y me encantaría saber si lo tienen afinado. En tercer lugar, y esto es un poco más de fondo, ustedes me dan la impresión de que dan por asumido de que una entidad fiscal autónoma va a ser mucho más eficiente y barata que varias entidades privadas compitiendo. Yo en general tiendo a creerle más a la competencia real que a lo eficiente que puede hacer un organismo fiscal autónomo como un monopolio natural. Entonces, me encantaría saber, porque en esto como no existe esa comparación en Chile, ¿cuál es el costo en fondos de pensiones, la misma tabla que ustedes tenían de Australia, de Nueva Zelanda, etcétera? ¿Cuál es lo que no sé si también si son entidades fiscales únicas? Yo tenía entendido que al menos en Australia y Nueva Zelanda no es así, pero no sé si tenemos algo en que podamos comparar, porque cuando hay una entidad fiscal, que los costos en el tiempo vayan subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, no es nada de raro en nuestra historia. De hecho, al fisco nunca lo he visto más bien bajar costos, en general siempre solo suben. Entonces, ¿cómo podemos tener una comparación, algo Estoy abriendo ahora. que nos diga que esa alternativa efectivamente va a ser más eficiente que lo que tenemos actualmente, sabiendo de la dinámica fiscal en casi todas sus áreas, que es subir y subir y subir sus costos fijos de manera inelástica total? Muchas gracias, don Rodrigo. Tenía esos 3 puntos, presidente. Mire, yo no voy a entrar a la polémica ahora del debate. Propongo que podamos escuchar, se toma nota de las consultas, ofrecer la palabra a los otros expositores, porque tenemos una sesión limitada en el tiempo, para que podamos cumplir nuestro propósito. Entonces, me gustaría, no recuerdo, señora Pilar, en el orden de los invitados, ¿cuál es el próximo invitado? A continuación, el ingeniero comercial de la Universidad de Chile, don Patricio Arrau. Bienvenido, don Patricio, gusto escucharlo, gusto verle. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Voy a compartir la pantalla y me dicen si se está viendo correctamente. Sí. Bueno, muchas gracias por su intermedio, presidente. Saludar también a los señores y señoras senadoras, ministras y colegas, y también a todos presentes. En primer lugar, agradecer esta invitación para poder contar un poco las cosas que estamos haciendo en esta materia. En forma previa quisiera mencionar que yo estoy aquí en mi calidad de economista y profesional independiente. Me gano la vida como consultor de empresas. Actualmente estoy elaborando un informe para la Asociación de AFPs y en los últimos 2 años también he asesorado a la industria en materias de transformación digital y medios de pago electrónicos. Y por lo tanto me voy a concentrar, entiendo que tengo 15 minutos para exponer, me quiero concentrar en la parte fundamental de la propuesta de separación obligatoria de las funciones, revisar un poquito los supuestos que puede tener una propuesta como esta y también analizar en mi mirada 5 impactos negativos que puede ser complejo y que es necesario analizar. Básicamente muy breve, porque además Daniel fue en profundidad. Hay la propuesta de oposición en la Comisión del Trabajo, que ha estado sustentada en la mesa técnica que ha dirigido Paula Benavide, que ha participado mismo Daniel y otros colegas. Ha elaborado una propuesta bien comprensiva, tanto del 6% como del 10%,
El 6% es un sistema fundamentalmente de reparto que busque redistribución intergeneracional, intrageneracional y de género, definido por beneficio, administrado por un consejo de administración colectiva o solidario. Y también se propone muy fuertemente, y como lo ha dicho Daniel, un administrador público que lo que hace es centralizar un conjunto de funciones importantes: recaudación, el pago de pensiones, la cobranza de las cotizaciones morosas y la administración de cuentas individuales, y por ende todo el contacto con los afiliados. Básicamente, a mi modo de ver, aquí se trata de una nueva institución pública que monopoliza las funciones de recaudación señaladas. Daniel también mencionó, perdón, estoy tratando de avanzar. También mencionó la comparación entre el sistema actual, que yo quisiera ponerle un nombre muy australiano, muy parecido al modelo australiano, y el sistema propuesto por este grupo de trabajo y los senadores, que es bastante sueco, si queremos decirlo. Y creo que es relevante plantearlo de esta manera. No voy a entrar en profundidad, básicamente, y para decirlo en pocas palabras, la propuesta lo que hace es monopolizar y estatizar las funciones mencionadas ahí en un ente público, estatal, y va a tomar toda la relación con los afiliados. Para decirlo de forma gráfica, equivaldría a que de repente digamos que no queremos más captaciones bancarias en cuentas privadas y que solamente los bancos se dediquen a colocar, y que las captaciones las haría una institución centralizada. Por ejemplo, habría que cerrar todas las cuentas y irse al Banco Estado para la parte de captación. Yo quisiera recordar solamente, las AFP hoy día cumplen una cantidad importante de funciones: la recaudación, la administración de cuentas, gestión y tramitación de pago de pensiones, administración de fondos, distribución y comercialización. Ahí es donde ha estado el foco de las críticas respecto al tema de los vendedores. También más abajo, atención de consulta, emisión de certificados, asesoría a clientes, publicidad, marketing, pago de beneficios estatales. Es un conjunto importante de actividades y que van mucho más allá de una mera administración de fondos. Básicamente quiero partir por el supuesto básico. Esta propuesta está inspirada en una supuesta enorme economía de escala que tendría la administración de cuentas. Si uno junta a todos los chilenos, 10 millones de chilenos en una sola institución, se producirían muchas economías de escala, bajas en los costos de administración. Me refiero al costo de administración y de recaudar, del back office, el record keeping que se dice en la literatura internacional. Y yo creo que eso es un tema que conocemos desde los inicios de la industria y que fue siempre una ventaja tremenda de la industria bancaria, y donde básicamente hoy día las tecnologías digitales modulares en el contexto de la infraestructura digital de nube de costos planos ya no existe. El supuesto de enormes ahorros en la producción del servicio, porque se junta todo el mundo en una sola institución de administración de cuentas y de las operaciones de back office, no existe. Por lo tanto, debemos estudiar con mucho detalle de dónde van a venir los ahorros de esta propuesta que está sobre la mesa, porque el principal, que ha estado motivado por mucho tiempo, uno revisa los documentos de los últimos, hace 15 años atrás, era muy fuerte la idea de que para poder generar competencia, bajar costos, mejorar el sistema de distribución y de asignación de personas a través de licitaciones, por ejemplo, se proponía esta propuesta. Hoy día ese supuesto no existe. Hoy las cuentas individuales pueden ser creadas en un minuto desde un teléfono inteligente y en forma no presencial. Es muy fácil hacerlo. Ustedes pueden tener la experiencia. Hay 3 bancos importantes hoy día: los Banco de Chile con la cuenta FAN, Banco BCI con la cuenta MASH y Banco Santander con la cuenta Superdigital. Uno en pocos minutos, sentado en su casa con su teléfono y su carnet de identidad, puede hoy día abrir una cuenta corriente bancaria, mirando su teléfono, agitando la cabeza como prueba de evidencia y de identificación, y la cuenta está creada. Eso lo han hecho los 3 bancos más grandes, no lo ha hecho el
muy relevante que esta experiencia sea conocida y sea conocida por más gente para poder evaluar bien esta propuesta. Entonces, eso sí, y aquí un recado para mis amigos de la Superintendencia de Pensiones, eso sí que para que esta realidad se materialice con mayor fuerza, todavía está pendiente que la Superintendencia de Pensiones flexibilice algunos aspectos, permitiendo el onboarding de cuentas o apertura remota de cuenta digital. Básicamente, estamos pidiendo que la Super de Pensiones mire lo que ha hecho la Comisión de Mercado Financiero o la Superintendencia de Banca anterior, que permite hoy día hacer estas cosas en un mercado tan sensible como la banca. Incluso pienso que es una ventaja disruptiva de los nuevos entrantes a la industria hoy día. Poder plantearse de entrada con estas tecnologías digitales rápidas, cercanas a la gente, sin sucursales, sin cajeros y sin pagos en efectivo, y eso es exactamente lo contrario de la justificación de la separación de la industria. Al revés, es posible echar a andar un core de cuentas junto a todos los otros servicios de una manera muy rápida. Si la economía de escala no existen, y la separación forzosa nos deja entonces, creo yo, eso es lo que quiero revisar, con mayores costos de administración que no son compensados y por lo tanto va a afectar a los afiliados. Primero, uno que se habla muy poco, se conoce de vez en cuando en la prensa y nos sorprende y además, créanme, es el terror de muchos directorios hoy día de grandes empresas, el mundo de los ciberataques en la nueva era digital. Esta separación implica un gigantesco riesgo para el Estado, si va a asumir 10 millones de cuentas. Un afiliado que hoy día tiene una cuenta individual en una AFP y sufre un ciberataque, por ejemplo, un hacker realiza un retiro y se las arregla para hacerse cargo de los fondos. Bueno, la AFP es la responsable y tendrá que poner los fondos y tendrá que preocuparse. ¿Qué es lo que hacen la AFP para evitar estas cosas? Bueno, enormes inversiones, y créanme, soy testigo de lo que están haciendo. Tienen que invertir en control de fraudes, conocimiento de sus afiliados, Know Customer que se conoce, invertir en escaneos y ASB, ABA, ethical hacking de seguridad de sus servidores, incorporar dobles, terceras autenticaciones de identidad para evitar estos problemas. En el nuevo sistema propuesto, la pregunta es, y es legítima la duda, ¿será el Estado el responsable de los ataques de ciberseguridad? Recordemos lo que ocurrió a Banco Estado, recordemos lo que ocurrió en la Oficina Digital de la Presidencia. Es cierto, el Estado sí puede ser mejor y es más eficiente, sin embargo, es muy importante que también haya este riesgo se diversifique más y no esté tan concentrado y dramáticamente concentrado. Básicamente, yo mantengo mis dudas de que el AP estatal va a poder estar con este nivel de inversión. Este es un tema muy importante que se ha hablado muy poco. Costos transaccionales e interoperabilidad. Hoy día, cuando uno tiene el sistema integrado y que tiene a su ejecutivo de cuentas, ejecutivo comercial, y ella también cercanía con el nivel de ejecutivos de las mesas de dinero y las ofertas que se pueden hacer, bueno, se va a producir mucho más fricción. Va a estar mucho más separado, se va a perder la ventaja ONAS o la ventaja de traspaso al interior de cuentas propias de un mismo AFP cuando uno dé instrucciones de distinto tipo, cambio de fondos, giros, etcétera. En el nuevo sistema, estas transferencias van a ser parte de los flujos transaccionales bancarios, que sabemos son caros, tienen que compensarse los bancos, va a haber muchas instrucciones desde el afiliado a la P, de la P a un jefe que tiene que liquidar, el otro jefe que tiene que recibir los fondos. Esto en contexto de licitaciones ciegas, claramente va a haber una mayor transaccionalidad, mayores costos operativos y operacionales de transacción que van a incrementar los costos, no reducirlos. Hay un tema también, y lo mencionaba, la desintegración va a generar más fricción. Es mejor que la parte comercial y la parte de manejo de los fondos esté más junta. Se pueden hacer ofertas, los traspasos pueden ser en más corto tiempo, más cercano, y eso va a generar mayor fricción. Ahí me refería a los distintos flujos que tendría entre los distintos actores de un sistema mucho más disperso y separado. Ahora un punto que voy a detenerme unos
3 minutos, porque es poco lo que se habla de él. La propuesta de separación tendría un alto impacto para los afiliados por una oferta de productos muchísimo más comoditizados. La propuesta lo que hace es buscar una comoditización a bajo costo, con pocos vendedores, pocos afiliados, con bajo nivel de innovación, que no se va a adaptar a las necesidades de los trabajadores. Este es un producto complejo. En las distintas etapas de la vida son distintas las preguntas y respuestas que requiere un afiliado. Bueno, muy poco de eso va a haber en el nuevo sistema. Las nuevas tecnologías digitales hoy día y las nuevas tendencias de la economía del comportamiento, esta combinación promete mejorar significativamente la cercanía de la gente a sus pensiones y a los problemas de sus pensiones y cómo ir administrándolas durante este periodo tan largo con un asesor sofisticado como puede ser un proveedor de estos servicios. Es una nueva forma de estar conectado a su pensión. La propuesta de separación y monopolización estatal de la industria rompería esta tendencia internacional. Es más, no es raro, esta tendencia se ve más en Australia que en Suecia. Son ahí donde se han ido haciendo estas inversiones en la asesoría integral y personalizada de los afiliados. Básicamente, en la línea, y comparto lo que dijo Daniel, que yo siempre he pensado que no existe una demanda bien comportada en el eje precio y el eje número de afiliados o cantidad de los fondos, en el eje precio-cantidad típico de una demanda que nos enseñan a los economistas. Bueno, claramente hay poca sensibilidad y por lo tanto enfatizar solamente el tema precio es el camino. El camino es otro. El camino es precisamente tomar las nuevas tendencias como las que ha introducido el premio Nobel Richard Thaler, donde se adoptan nuevas reglas de atención personalizada, asesoría integral, mirando el producto de los afiliados en forma integral. Y aquí un comentario que siempre me ha generado un poquito de reacción negativa. Existe como la idea de que todo esto es para los sectores de muy alto ingreso y muy educados. No, esto no es así. No es aceptable que se cree que esta atención o servicio es solo para sectores de alto ingreso. Todos los chilenos pueden estar con los ahorros para pensiones mientras lo alcance sus teléfonos inteligentes. Todos. Y cuando se les da la oportunidad a todo el mundo, lo hacen. Y puedo quizás darle algunos ejemplos de que hemos visto en la industria bancaria. Básicamente, muy breve, la asesoría integral. Algo tan obvio como que el ahorro en la etapa de acumulación inicial, las preguntas y los instrumentos que uno tiene que estar mirando son muy distintos a las preguntas en la etapa de transición y la etapa y también muy distintas a la etapa de desacumulación. Uno debe estar cerca, comprender los determinantes de su pensión, estar más cerca, y eso es lo que están mostrando muchas tendencias hoy día. Es cierto, es difícil hacer este argumento y aparece un poco descontextualizado en lo que hemos conocido en la historia de nuestro sistema de capitalización individual. Es cierto, en el pasado el mundo de la AFP se vio mucho más como una institución financiera y de administración de fondos y rentabilidad, y menos como una institución de servicios previsionales en el contexto de un modelo público-privado mucho más integral. Hoy día esto es lo que viene y esta propuesta rompería esta tendencia y nos llevaría a un sistema comoditizado y de baja relación calidad-precio. Bueno, por último, la propuesta dice completamente a la AFP. Se trata de una extensión de la AFP tal como la conocemos, y así lo dice la cita de la misma fase del acuerdo. Es expropiatoria, estatiza funciones esenciales de la AFP y no contempla indemnizaciones. Tiene un enorme impacto en la imagen país. Entre los inversionistas afectados están los más grandes administradores de fondos de pensiones globales del mundo. Esto no vamos a terminar en el CIADI por un tema del 10% y del cambio de la comisión. Vamos a terminar porque esto es definitivamente una expropiación muy significativa de lo que conocemos y sería una interrupción de lo que hemos ido construyendo durante tantos años. Básicamente, para terminar, existe una fuerte demanda social, creo yo, por introducir un pilar colectivo solidario potente que mejore de inmediato las muy bajas pensiones de muchos compatriotas. Sabemos y conocemos los determinantes de por qué ocurrieron esas muy altas pensiones, muy bajas pensiones.
muchos no entendemos por qué pasamos tantos años, tanto la clase política como la industria, como todo el debate público, ignorando esta materia, y hoy día estamos entonces sindicando a las AFP como la gran responsable, cuando sabemos que los parámetros son otros. Es evidente que para este propósito, este pilar nuevo, definido por beneficio y otro componente definido por contribuciones, me refiero al 6%. Creo que la propuesta que está sobre la mesa en materia del 6% ha hecho una cuidadosa modelación y un esfuerzo grande por abordar en este contexto de reparto tan complejo los problemas y las soluciones. Esperaría, creo que es una manera razonable de partir ampliando nuestro sistema hacia un sistema con más componente público y no tan predominantemente privado, pero en el tiempo tengo la esperanza de que vayamos todos descubriendo que es mucho mejor financiar un pilar de ese tipo con impuestos distintos al impuesto al trabajo, porque además es mucho más eficiente y contribuye mucho más al crecimiento del país. Creo que ustedes, nuestros representantes políticos, tienen la obligación de forjar un acuerdo que haga posible ese objetivo y entregue una señal de estabilidad institucional a las pensiones en el futuro. Y yo creo que básicamente esta esquizofrenia de tener que elegir entre modelos extranjeros y algunos están desligados de lo que ha sido nuestra historia y construcción gradual en el contexto de lo que hemos hecho durante los últimos años, y no debemos elegir entre modelos. Podemos seguir construyendo sobre lo edificado hasta ahora, introducir nuevos elementos a nuestro modelo chileno, que evoluciona de ser uno predominantemente privado a un sistema más mixto, pero sin destruir lo construido. El modelo chileno puede ser una suma. A mí me gustaría ver un modelo australiano y también que se incorporen en este nuevo pilar aspectos más propios del modelo sueco. No tenemos que elegir, sino sumar, porque la verdad es que los 10 millones de chilenos tenemos distintas maneras de mirar esto y vamos a elegir distintos aspectos. Y es muy importante que los modelos se contrasten y se chequeen unos con otros. Nunca vamos a saber si hacemos un cambio profundo del modelo australiano al sueco, si fue más o menos eficiente. Si tenemos un avance con ambos, es posible ir dilucidando muchas de las preguntas que no podemos resolver todavía. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Mire, nos quedan formalmente unos 20 minutos de la sesión. No ha llegado Salvador Valdés. Quiero ofrecer las palabras a partir de las dos presentaciones, que creo que es lo necesario. Creo que nos permitiría avanzar. Yo quiero sobre el particular decir lo siguiente. Esto parece que es un diálogo de sordos a veces y que es complejo. ¿Va a haber una tremenda transformación al sistema de pensiones en Chile? Eso va a ocurrir. Viene un proceso constituyente imparable. La industria está alta y profundamente cuestionada. Yo en lo personal creo que hay quienes hacen una defensa ideológica al modelo de pensiones en nuestro país tan extrema que hace imposible encontrar formas de avanzar y que están por desahuciar cualquier avance. Lo quiero plantear así, lo lamento constatar, porque parece no entender que ya en Chile no da más una industria con las altas utilidades que tiene, abusivas, que la demanda social principal de octubre del año pasado era precisamente cómo generar mejores pensiones, y muchas de esas demandas, no todas, pero muchas de esas están asociadas a una visión de una industria que tiene dificultades. A mí me incomoda mucho ciertos lenguajes donde no nos escuchamos, me incomoda, porque para quienes somos economistas sabemos perfectamente el uso de las palabras. Cuando uno dice que los ingresos entran a un ente público, eso no es expropiatorio. Eso tiene que ir con el proceso de transición, si se licitan o no. Cuando usamos el concepto monopolio, mire, Previrret es un monopolio y a nadie le importa mucho, parece, ni tampoco lo que son otros fenómenos asociados. Y lo quiero plantear para ver si podemos tener un diálogo distinto, porque
porque parece que el atrincheramiento en ciertas posiciones dificultan aquello. Las economías de escala son un dato de la economía, con todo respeto. Es como cuestionarnos aquello, y por eso quiero, a partir de la reflexión de Rodrigo antes, plantear el que uno pueda tratar de objetivar este debate, si no, tenemos que tomar otras opciones, porque lo que era el objeto de la discusión de hoy no es si se divide la industria, sino el cómo se divide la industria. Y en eso se había conversado. Entiendo que el gran problema que tenemos con el proyecto que viene a la Cámara es que no tocó la industria. Si los colegas creen que ese es el camino, no tocar la industria, creo que es mejor que después de la sesión tomemos una decisión cómo proceder en lo administrativo. Pero es complejo, lo quiero plantear porque no creo que es bueno que rearmemos discusiones una y otra vez. Los temas de ciberataques, mira, el Banco Central, que es un ente público es lo más eficiente del mundo para los ciberataques, la eficiencia no es patrimonio de los privados, pero creo que es un tema relevante porque tiene que ver con lo que es un tema de política pública que nos interesa a todos. Aquí no hay una propuesta de expropiar nada. Hay múltiples formas de hacerlo en la gradualidad. Creo que es malo usar un lenguaje que lo único que hace es polarizar el debate. Los invito a que seamos cautos en el lenguaje, porque si no, no tiene ningún sentido la conversación, ni tampoco es riguroso académicamente, porque no es eso lo que está planteando. Y creo que cuando uno tiene todo el derecho a tener visiones legítimas distintas, creo que hay ciertos datos que están a la vista, que tienen que ver con los costos por un lado y el problema político de la industria por otro, y que están asociados, están necesariamente asociados. Entonces, creo que es bueno que podamos ir viendo de funciones, y quiero ofrecer la palabra, porque siento que el polarizar la discusión como se ha partido hoy no va a ser muy conducente. Don Rodrigo. Presidente, yo no creo que se haya polarizado nada, sinceramente, pero quería pedirle, así como le hice la pregunta a Daniel Ulloa y Luffy, a propósito, en Constitución hay una familia Luffy muy grande, Daniel, no sé si son de los mismos tuyos. Somos de Coronel de Maule, cerca de Cauquenes. Ah, sí, pues, ya, entonces son los mismos. Sí, lo mismo. Buena gente, entonces, todos. Sí. Oye, a Patricio Raúl le quería pedir, porque está bien, son muy interesantes todas las prevenciones que hace, pero como que a mí me falta la segunda parte de la historia en la propuesta o en la exposición de Patricio, porque termina diciendo que a juicio de él un buen sistema de pensiones no debiera basarse solo en impuestos al trabajo o muy fundamentalmente impuestos al trabajo, que él sumaría aspectos de modelo, creo que dijo modelo sueco más modelo australiano. Entonces, yo no sé si, bueno, ahora ya no vamos a alcanzar, pero si pudiera venir otra vez más para como aterrizar más algún tipo de propuesta que más concreta que a él le parecería apropiada para avanzar en el aspecto de mejoramiento de la industria de los fondos de pensiones en el país. Eso es lo que quería dejar planteado, presidente. Gracias. Presidente, en este momento ha ingresado don Salvador Valdés Prieto. Doy la bienvenida a Salvador. Salvador, entiendo que tuviste otro compromiso. Entonces lo comprendemos. Estamos con el tiempo medio ajustado. Esa es la inquietud que tengo. Entonces, no sé si te ofrecemos la palabra, pero te vamos a apurar un poco en los ritmos. Entonces, no quiero ser inadecuado en eso. Entonces, te hago la consulta cómo prefieres proceder.
Sí, yo estoy disponible. Ahora tengo un par de horas para acomodarme al calendario que ustedes quieran. Yo acabo de enviar mi presentación a la secretaria, a la señora Angélica, entonces estoy disponible, como quieran ustedes. Formalmente la comisión es hasta las 11, pero podemos extender un poco más. La cosa que son como 10 para las 11. Podemos extenderlo un poco más para escuchar tu presentación. No tengo ninguna dificultad. Encantado. Entonces empiezo ahora, si me permiten compartir. Sí, senador Galilea. Es que yo tenía que irme súper puntual a las 11 porque tengo comisión de Constitución, entonces yo no sé si al profesor Valdés le importará mucho o al resto de la comisión de que partamos una siguiente reunión con él para que sea bien extendido y podernos dar el tiempo. No sé si será posible eso. Depende de los tiempos de usted y del profesor. Yo le quiero agradecer mucho. Entiendo que hubo un atraso, entonces es comprensible. Yo estoy disponible. Tendrían que fijar ustedes la hora y ver ahí, encontrar la forma. Vamos a tratar de hacer la conversación informal con usted, profesor, para adecuarnos sus tiempos, para no tener dificultades, si le parece, para la próxima ocasión. Usemos estos minutos para hacer las consultas, por ende, que están pendientes de la presentación de don Daniel y don Patricio. Se ofrece la palabra. Don Daniel. Para responder las consultas del senador Galilea, por su intermedio, presidente. Por favor. Lo primero, respecto a los activos alternativos, efectivamente, en otras economías, esa industria o ese formato de inversión o vehículo de inversión están algo más desarrollados que en Chile. En Chile están, recién hace poco se fijaron las reglas de inversión, en 2017, 2018, están incipientemente las AFP invirtiendo en ese instrumento. Hoy día tienen el techo del 15, hay un proyecto de ley que lo extendió al 20 para invertir en activos alternativos. Sin embargo, a pesar de eso, del techo actual que había del 15%, se estaba invirtiendo un 8%, o sea, la mitad del rango que tenían la AFP, que tienen la AFP en Chile para invertir en activos alternativos se está ocupando, y principalmente se está ocupando fuera de Chile. El 90% de eso está fuera de Chile, no está en Chile. Y en Chile principalmente está en proyectos más del área inmobiliaria. Ahora, si uno se va a la cifra a nivel mundial, en los fondos públicos de inversiones, o todos los fondos de inversiones, si uno suma todo eso, de acuerdo a la información de la OECD, el 14% de esos fondos está invertido en activos alternativos. O sea, no es que esté la mitad invertido en activos alternativos, solamente el 14%, ¿ya? Que es un poquito menos que el doble de lo que ha invertido el mercado chileno a la fecha, ¿ya? En activos alternativos. Por lo tanto, sí es posible hacer esa comparación en términos de rentabilidad. Ahora, como cualquier vehículo de inversión, tiene efectivamente, estos son activos que no no publican en pizarra las rentabilidades que ofrecen. Estos son tailor-made, hechos a medida, de acuerdo a cada inversión que está levantando fondos, ya sea en el ámbito de infraestructura, en el ámbito de inmobiliario o en el mercado accionario privado, ¿no? Pero lo que sí existe evidencia que entrega mejores rentabilidades que los títulos tradicionales. Respecto a la entidad fiscal autónoma, si es más barata o no, acá lo importante es no perder de foco lo que se busca, ¿ya? Que se busca que el sistema, quienes gestionan el sistema, no anden corriendo por tener más o menos afiliados. Creo que en la época en que estamos, eso es algo que debimos haber corregido hace mucho rato. Porque no puede ser que un nuevo afiliado o que una persona quiera mejorar su condición o el gestor de fondos tenga que existir una industria que ande corriendo por él o por ella, ¿no? El problema no es el precio, ¿no? Y esto es fundamental. El problema no es el precio. Hay muchos estudios que demuestran que el afiliado es insensible al precio, ¿no? Y lo demuestran las cifras hoy día en el mercado chileno, y lo que nos debe importar, por lo tanto, es que quienes gestionen los fondos se dediquen a gestionar fondos, ¿ya? Y a generar mejor rentabilidad. Y ahí, más que demostrarle con el modelo, le doy los datos de 2 países que tienen esto instalado hace mucho rato, que es Suecia y Canadá. El CPP de Canadá, que además tiene un fondo de inversión que gestiona los fondos, que es el CPPIB, administra una cantidad un poquito más grande que el PIB chileno en términos de fondos, y no ha tenido problemas ni de hackeo, y seguramente otras cosas que acá se han planteado, es estatal.
tampoco implica monopolios que sean o estigmas respecto a su uso. Ya llevan un par de décadas operando bajo ese mecanismo. El último fue Suecia también, el año 1999. Está el TPM, que es el administrador de pensiones, que también después licita la cartera de fondos a distintos gestores de fondos, que es un modelo muy similar al que estamos planteando. O sea, la evidencia empírica demuestra, y si uno ve los datos y se va a los datos de rentabilidad de los últimos 5 o 10 años, en esas economías que tienen esos modelos, que son los que estamos planteando, tienen mucho mejor rendimiento que los nuestros. Respecto a comparar peras con peras en lo que son los costos por afiliado, tienen funciones muy similares. Ambos tienen que tomar fondos. La única diferencia es que uno está regulado de manera tal de hacerlo todo, ¿ya? Como es la AFC, por lo tanto no tiene que estar compitiendo por afiliados. Entonces hay un foco ya al menos un 30% de gasto que se evita, pero también tiene que invertir los fondos fuera, también tiene que darle rentabilidad a esos fondos en el mercado de capitales chileno extranjero, y por lo tanto también en cierta medida tiene un nivel de funciones parecidas a las AFP. Ya se podrá detallar después y ver en la ingeniería de detalle, senador, si es que esto prospera con ese equipo técnico que trabaje en unos meses el modelo definitivo, pero a simple vista uno ve que son funciones parecidas, ¿ya? Son los mismos 5 millones de cotizantes, tienen que invertir los fondos, tienen que pagar seguros, etc. Entonces hay algunas semejanzas, ¿ya? Y finalmente, no es que uno pretenda por esquizofrenia, como lo planteó el profesor Arrau, plantear un cambio de modelo. El tema es que hay un enfermo terminal que no ha dado buenas pensiones, que tampoco está generando buena rentabilidad y que hay que hacerse cargo, ¿no? Entonces, también comparto que no es bueno estar en esa arena de calificaciones a las propuestas. Lo importante es trabajar con datos y escuchar, estudiar y escuchar. Muchas gracias, presidente. Don Patricio, tiene la palabra. Gracias, Daniel. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera disculparme si se entendió como una polarización o el uso de lenguaje inadecuado. Si usted lo sintió así, lo lamento, no fue mi intención en lo más mínimo. Tiene más que ver con una forma de ver las cosas y más apasionada, pero sí he tratado de traer temas que son relevantes, que no están sobre la mesa, que de alguna manera yo también siento que la discusión se ha polarizado demasiado cuando se invita a sustituir el modelo australiano por un modelo sueco tan extremo como este, que es así. Y justamente mi nota final, señor presidente, es justamente que construyamos sobre lo que hemos construido. Aquí no se trata de un enfermo terminal. No es así. Hay buenas razones para explicar por qué, por ejemplo, los fondos de pensión han tenido menos rentabilidad que en Canadá. También para ello hay que hacer referencia a que el costo como porcentaje de los saldos en Canadá es muchísimo más alto que en Chile. Aquí hay mucho de regulación y de qué le permitimos y no les permitimos a nuestros administradores de fondos. No tienen nada especial ni menos hábil que los administradores canadienses, sino que es simplemente una estructura de regulación distinta que no les permite replicar esas rentabilidades. Creo que tiene toda la razón Daniel y muchos de ustedes cuando dicen que un sistema en que se anda persiguiendo al afiliado de una manera muy ineficiente, yo lo he vivido. Yo llegué después de estudiar mi doctorado en el exterior, llegué a la universidad, al Ministerio de Hacienda en el año 91 con el ministro Foxley, me tocó trabajar con el ministro Cortázar en ese minuto. Había 23 AFP en ese momento. La gente los perseguían a los afiliados para cambiarlos regalando bicicletas. Era absolutamente ineficiente, impropio, precisamente porque no hay sensibilidad a precios. Cuando apuntamos solamente a mecanismos de bajar precios a través de licitaciones y a través de estandarizaciones de ese tipo, lo único que vamos a hacer es hacer algo que va a comodotizar y va a bajar la relación calidad-precio de los productos. Es cierto, yo no quiero que me anden persiguiendo a mí y me llamen todos los días y me anden haciendo regalos que yo sé que no son correctos ni me interesan, pero sí quiero tener la posibilidad de poder mirar la oferta que tengo entre distintos proveedores y poder elegir
a uno que me parece se adecua a mis mecanismos. Yo creo que los chilenos tenemos derecho a tener un sistema nuevo, mixto, que va a ser más público que el actual, por cierto. Y claro, con todo gusto, como dijo el senador Galilea, podría esbozar un esquema de esta suma de propuestas o de componentes una vez que se pueda disponer de más tiempo. Básicamente, reitero mis disculpas si sintió que estaba polarizando las cosas. Tiene más que ver con un estilo personal. Mi colega Salvador Valdés me conoce y yo simplemente he querido contribuir con miradas que hoy día no están sobre la mesa en este debate. Muchas gracias, don Patricio. Dudo que no estén sobre la mesa esa mirada. Yo diría que está presente hace rato, con todo respeto. Y también por momentos me causa cierta reacción el ver cómo sus argumentos son muy coincidentes con los de Forrado y Felices, que enfatizan mucho el tema de la libertad en el accionar. Yo entiendo que aquí tenemos un debate, y lo quiero plantear porque todos sabemos lo que está en discusión, de que necesitamos buscar un sistema que por un lado sea sustentable económicamente, políticamente, socialmente. Hoy tenemos una crisis de credibilidad y legitimidad política y social imparable. Yo creo que lo invito a que hagamos esta reflexión entre todos. Lo hemos hecho en las otras conversaciones, pero creo que es un drama. Y entiendo que cuando se habla de dividir la industria, que es el punto de discusión, hay muchas opiniones sobre que hay formas de introducir eficiencia múltiple al sistema, en lo que estamos respecto a la administración de la contribución individual de él o la trabajadora, y eso es lo que se trata de poner sobre la mesa. Entiendo que podemos tener diferentes visiones, pero el pensar que la industria, que es una de las industrias de altas utilidades, porque lo es, y donde hay una percepción de abuso, donde existen también algunas, yo creo que tenemos que tratar de empujar algo para sentar las bases de algo nuevo. Esa es mi inquietud, porque lo contrario, mi personal convicción, es que esto va a pasar igual. Entonces, el problema es cómo va a pasar. Eso es parte de la discusión. Solo, presidente, si me permite, comentario sobre Felices y Forrado. Creo que estamos hablando de un sistema que no debiera existir, que debe estar completamente regulado. Consecuente con mi estilo directo, diría que es chanta totalmente lo que hay hoy día en esa materia. Jamás he visto mi postura cercana a esa mirada que efectivamente abusa de la incomprensión de la gente para seguir estrategias impropias de manada. ¿Sabes lo que pasa, don Patricio? Con la misma franqueza, el dato empírico es que la gente tiene una cierta inelasticidad respecto al lugar donde se mete. La gran mayoría no especula en la bolsa, la gran mayoría no mueve sus fondos de un lado para otro. Más bien parece que eso que suena bien para quienes somos economistas y para quienes tenemos un cierto rango de información, parece que en términos reales es discutible la cantidad de multifondos que hay y la teoría de que la gente elige. Suena bien en papel, pero lo que ocurre es que aparecen los intermediarios que eligen por ellos. Y es algo que la libertad tiene como usted dice, quizás hay que fijarle ciertos límites a ciertas libertades. O regulación es lo que usamos para definir ese concepto. Pero entiendo su punto, no creo que no. Se ofrece la palabra. Señora Cristina, perdón, sí. No la había visto. Hola, buenos días. Bueno, para mí, para los pensionados, yo creo que es re importante que hayan sectores de la industria y economistas que nos informen de todos los temas específicos de todo lo que es rentabilidad. Pero para nosotros como pensionados, lo que necesitamos es un sistema que nos entregue eso, pensiones dignas. Y
y en estas pensiones dignas no entendemos, y eso lo ha dicho el senador Letelier, esa gran diferencia entre pensiones malas y altas rentabilidades. O sea, yo creo que ahí hay un camino que la AFP no quieren escuchar, no tienen empatía con los pensionados, porque si una industria está ganando tantas utilidades a costa, no quiero, a lo mejor la palabra a costa no puede ser, a costa de los pensionados, tiene que dar una mirada más de ayuda, más de... Nosotros lo hemos propuesto en varias oportunidades, un porcentaje de esas utilidades que vayan un poco a los pensionados. Ocupan los dineros, los rezagos, las herencias no reclamadas. O sea, aquí hay hartas platas que la AFP están ocupando, que están administrando y que debieran ir en algún momento destinados por último a los pensionados, que ya el único ingreso que tienen es su pensión, que pasaron toda una vida ingresando fondos a la administradora, y las administradoras debieran un poco compensar no tan solo compensar, sino que asegurarnos una pensión digna y suficiente. Yo creo que esa mirada, no tan de economista, sino que pensando en el pensionado, en el objetivo final de un sistema de pensiones. Ese es el objetivo final de un sistema de pensiones dignas. ¿Cómo llegamos a eso? Hay muchos factores que ahora uno dice por el mercado laboral chileno y todo. Tiene que haber un fondo colectivo, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Tiene que haber un fondo colectivo, tiene que haber aporte del empleador, pero también tiene que haber un cambio de mentalidad de la industria. Eso es un cambio, como dice, una mirada distinta. Cómo nosotros también apoyamos a los pensionados, a los afiliados. Así que yo creo que esa mirada un poco las administradoras no la están ocupando. Como que ellos están mirando solamente en sus ingresos, en sus utilidades, en sus rentabilidades. No tienen la mirada puesta en el pensionado. Solamente eso quería comentar. Muchas gracias, señora Cristina. Hemos iniciado el debate sobre la división de la industria o qué hacer con la industria. Diferentes opiniones. La próxima sesión lo vamos a iniciar con las opiniones de Salvador Valdés, que ha planteado en varias ocasiones el tema de licitación por bloque de fondos como una alternativa para introducir competencia. Y me gustaría pedirle, Salvador, si fuera posible en ese marco, algún criterio sobre las gradualidades que deben ocurrir en estos temas, que creo que es muy importante. Encantado. Sí, mi presentación incluye cómo manejar la gradualidad. Sí. Muchísimas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, junto con agradecer la compañía de la señora ministra y de la señora Mónica del Ministerio que nos acompaña, a la señora Cristina que nos ha acompañado siempre, agradecer la presencia de David Sandoval, senador que sin ser miembro de la comisión nos ha acompañado siempre en esta discusión. Saludar a las senadoras, en especial a Jackie, un saludo especial el día de hoy, que estén muy bien. Y espero que podamos hablar hacia la tarde para confirmar la próxima sesión. Entiendo que nuestra intención es ponerle cierto acelerador a esto, ministra. Probablemente tener entre 2 y 3 sesiones a la semana para que podamos efectivamente tomar una decisión de qué vamos a hacer con el proyecto. Muchas gracias a todos. Gracias, Pilar. Gracias a la Secretaría de la Biblioteca. La grabación se ha detenido. Hasta luego.